Hola a todos, bienvenidos de nuevo a su podcast favorito, Cuerpo Boticario. Como saben, aquí compartimos contenido para gente que tenga esclerosis múltiple o alguna enfermedad autoinmunológica o crónica. El día de hoy tenemos una invitada, es la doctora Angélica Pérez. Y antes de arrancar con este video, quiero pedirles que le den like al video, se suscriban a nuestro canal y compartan el contenido. El día de hoy vamos a hablar sobre alimentación y suplementos que tanto a ella como a mí, que las dos compartimos el diagnóstico, nos han beneficiado y funcionado durante nuestros años de experiencia viviendo con este diagnóstico. Hola, doctora Angélica, ¿cómo estás? Hola a todos, mucho gusto. Un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Muy bien, bienvenida. Encantada de tenerte. Platícanos un poco de ti, de tu profesión, de lo que haces, de a qué te dedicas con todo este tema de la alimentación. Pues bueno, soy médico. Después de medicina terminé mi carrera de ingeniería. Entonces, también trabajo como ingeniera y la medicina y dar consultas es algo así como mi hobby que yo hago porque me encanta. Me parece que es un propósito en la vida poder ayudar a los demás a enseñarles que con algo tan básico que hacemos todas las personas todos los días, que es nuestra alimentación, podemos cuidar demasiado nuestro cuerpo y ayudar a nuestro diagnóstico para que podamos estar pues en mejores condiciones, porque las enfermedades autoinmunes son inflamatorias, o sea, inflaman nuestro cuerpo, entonces necesitamos tener una alimentación antiinflamatoria y eso es lo que yo les comparto. Sí, claro. Sí, justo estaba recordando la primera vez que te conocí por medio de otra conocida. Yo estaba tomando un tratamiento que era Bonex en el 2009, que fue cuando empecé con mi diagnóstico, y me pasó tu contacto para ir a visitarte a tu consultorio, que fui justo en Cumbres, en Leones, en la calle de Leones. Y dentro de todo lo que platicamos, además que me dijiste, come todas las frutas y verduras que quieras durante el día, o sea, como que libre, y de tus 21 comidas que hagas a la semana, deja dos, o sea, haz 18 súper estrictas y deja dos libres para cuando vayas a salir el fin de semana. Y traté de apegarme muchísimo a eso y incluso eso, ahora, o sea, sigo recordando, me llevó a hacer muchos mejores hábitos, o sea, cuando dejé, por decir, embutidos, salchichas, jamones, cosas de queso, lácteos, todo eso como que lo empecé como esto ya no va, esto ya no va. Y me acuerdo que en la mañana desayunaba, o sea, bueno, cuando empecé bien, bien estricta conmigo, kale con vegetal, así desayunaba eso con un huevo, o sea, como que a veces le ponía un huevo como cocido, o sea, como que trataba de inventarme, o sea, arreglármelas porque vivía todavía en casa de mis papás y ahí ya tenían como que su sistema de alimentación de 30 años atrás, entonces para yo llegar de un día de ya no voy a comer esto y esto, pues no estaba ahí la despensa lista para mí. Pero bueno, ya fui haciendo yo mi camino, mi casa, me casé y demás, y ya fui cambiando desde el aceite, que si el aceite de coco, que si el de aguacate, que si el yogur no, que mejor los que son como con probióticos. Entonces como que empecé ahí a cambiar cosas y hasta la fecha que también eso platico a veces con la gente y digo, no quieras cambiar tu comida todo en un día, o sea, empieza una cosa un mes y luego cambias tipo la leche y luego, porque es típico que quieres llegar a abrir y ya voy a ir a comprar toda la HB a la tienda todo voy a comer y pues, o sea, primero metes las almendras, como que vas como ahí poquito a poquito, pero me funcionó demasiado. Adelante, adelante. Fíjate que comer es un placer y entonces nuestra comida siempre tiene que estar llena de colores, siempre tiene que ser llena de sabores. O sea, la comida no es un castigo, es un placer y es algo que hacemos todos los días. Entonces, ¿qué mejor que elegir de una manera consciente qué ponemos en nuestros platos? O sea, porque solo nosotros decidimos qué ponemos. Y si al final estamos corriendo, tenemos mucha prisa y llegas, o sea, estás contra reloj siempre y lo único que vas a comer es comida basura y eso no te nutre y eso no cuidas y al final el alimento es la medicina que tú le das a tu cuerpo. Eso es muy importante. Y qué bueno que vamos a tocar este tema y compartir un poco del conocimiento. Sí, claro, así como dices, la alimentación es lo que le da la energía a tu cuerpo, es como cuando a tu carro le pones gasolina de la Gasolina. verde o de la roja, o sea, ¿cuál le vas a echarla? O sea, no está mal, pero te va a ir mejor si le echas de la roja que de la verde, o sea, lo cuidas más el motor, cuidas más
el carro en general, a que, o sea, cuidando y también planeando tus comidas, desde tu presupuesto, tus comidas, todo, porque puedes hacer decisiones inteligentes, buenas y fáciles para no exagerar y comprar todo así, porque de repente cosas de que el pan Ezequiel en vez del pan normal, entonces pues China y como que esas son cosas que luego te puedes encontrar con limitantes, pero hay muchas opciones que hasta tú sola puedes hacer. Pero claro, la Sí. importancia de la alimentación cuando ya tienes un diagnóstico o a veces incluso sin tenerlo, o sea, tener ese hábito que siento que ahora cada día hay más información. Nuestros papás, nuestros abuelos no tenían esa y aparte la comida era diferente en aquel entonces y ahora es como otra cosa, ¿no? Pero sí, la importancia, adelante. Sí, pero fíjate que yo lo que he encontrado con los pacientes es que solo cuando llega un diagnóstico como esclerosis múltiple, cuando, como lupus, como algún diagnóstico realmente que cambia tu vida como un parteaguas, que es un antes y un después, es ahí solamente donde realmente tomamos conciencia de nuestros alimentos, porque generalmente las personas comen lo que encuentran a la hora que tienen hambre y Ujú. nunca piensan en preparar su comida como una medicina para su cuerpo. Entonces, hasta que llega un diagnóstico que te hace decir, bueno, o te cuidas o las cosas no van bien más adelante. Entonces, y como los pacientes con esclerosis múltiple tenemos, les digo yo que estamos cortados con la misma tijera, somos personas muy inteligentes, pero además muy disciplinadas, muy cuando nos proponemos algo así, somos, somos muy rígidos. O sea, los pacientes con esclerosis múltiple, te puedo decir, tenemos una personalidad muy rígida, muy controladora, y eso nos hace mucho daño. Pero entonces vamos a tomar lo bueno de decir, ok, tengo que comer esto, esto y esto, pero con flexibilidad. Tenemos que aprender a ser flexibles y por eso les enseñaba que de 21 comidas que hacemos al día, bueno, cuida, nada más deja dos, que si no puedes comer lo que deberías de comer, bueno, ten ese permiso de no ser tan estricta. Sí, como que no te sientas culpable, que, ay, che, o sea, como que vamos a darle un poco de flexibilidad de una vez, de entrada Exactamente, a tus exactamente. claro. Pero bueno, a ver, ya entremos más en detalle como la gente que nos está viendo, escuchando, a lo mejor no tienen idea de que estamos hablando de la alimentación, pero platícanos más en general, cosas de lácteos, cosas de, por ejemplo, los embutidos, o sea, lo que sí, lo que no, y como que dónde lo aprendiste tú todo esto, o sea, en la experiencia, o sea, tú lo hiciste como que lo probaste con tus manos o lo leíste y luego lo practicaste, lo pusiste en práctica o como que hiciste. Adelante. Fíjate que cuando llegó el diagnóstico en mí, o sea, a mí yo tenía 33 años, tenía dos hijos chiquitos y yo ya tenía mi práctica como nutrióloga, o sea, bueno, como médico bariatra. Y yo ya sabía que la alimentación era muy importante. Porque mi primer paciente fue mi papá y mi papá era un paciente que tenía hipertensión, que tenía diabetes, que tenía el colesterol a todo lo que daba, un paciente que tenía cirugía de corazón abierto y entonces estaba tomando anticoagulantes. Entonces era un paciente muy complicado. Y cuando él me dijo, Angélica, bueno, ya, te voy a poner tu consultorio, y yo le dije, sí, papá, pero yo quiero que tú seas mi primer paciente. Entonces hicimos un trato y en menos de 3 meses de él estar así súper complicado, al final de seguir una dieta de una manera pues firme, constante, sus resultados estaban súper bien, como un muchacho de 18 años, excepto el único medicamento que no le pude quitar fueron los anticoagulantes, porque pues esos no se pueden quitar, pero para la presión alta, para la diabetes, todo estaba súper controlado. Entonces, cuando llega a mí el diagnóstico, yo dije, ¿cómo? Si, o sea, yo ya sabía que la alimentación era muy importante para modificar cualquier diagnóstico. Yo ya lo había visto, o sea, ya lo había vivido. Y entonces me puse a leer, porque cuando le preguntas a digo, hace 10 años que yo le pregunté al neurólogo, doctor, dígame qué como, qué hago diferente, todos te decían, no, pues come como siempre. Y yo decía, ¿cómo que come como siempre si, aunque yo ya había estudiado medicina, ya había estudiado ya nutrición y enfermedades metabólicas, o sea, nutrición en pacientes con enfermedades metabólicas, pues al final terminabas comiendo pues lo que encontrabas porque andabas a la carrera. O sea, realmente sí me cuidaba, pero no tenía una alimentación como la tengo ahora. Y cuando tienes un diagnóstico dices, no, y realmente quieres cambiar tu forma de cuidarte, la alimentación es la forma más fácil de acceder a este beneficio. Entonces, me puse a investigar y llegué a
a un doctor que está en Canadá, el doctor Embry, y este doctor tiene una página que yo les recomiendo leer ampliamente que se llama Direct MS. Por favor, Ujú. revísenla. Tiene muchos artículos sobre nutrición, tiene muchos artículos sobre todo lo nuevo de esclerosis múltiple. Él tiene un hijo que tiene esclerosis múltiple y él como investigador, él no es doctor en medicina, él es investigador y como investigador empezó a ver que con la nutrición para pacientes con esclerosis múltiple pensando en ayudarle a su hijo. Pero pues nos ha ayudado a muchísimos pacientes. Y su hijo también les recomiendo muchísimo que lo vean porque es una prueba viviente de que la alimentación es algo que realmente cambia nuestro diagnóstico. Entonces, al final, si quieres, de tu página les dejamos las ligas para que puedan Claro. acceder a ellos. Sí. Sí, les dejamos al fin, o sea, aquí en la descripción, la liga de la página de Direct Mes y las adicionales de las que vamos a estar platicando. Bien, entonces, con el investigador Pepe Paciente Bardel, y no sé si compartí algunas recetas perdón, dietas o algo. Claro, mira, claro, él ya explica todo y te explica que hay una teoría, porque no sabemos por qué, cuál es el origen de la esclerosis múltiple, aunque hace unos pocos años se ha relacionado ya el virus del Epstein-Barr como un agente causante de esclerosis múltiple. Entonces, además tenemos que tener la genética, porque hay muchos pacientes que tienen, o muchas personas que son positivos al virus del Epstein-Barr, pero no tienen esclerosis múltiple. Entonces, se tiene que juntar varias cosas. La genética, el virus, el medio ambiente, como una deficiencia de vitamina D. O sea, tiene que haber varios factores para que el diagnóstico se dé. Entonces, él explica que lo que pasa en nuestro cuerpo es algo que se llama mimetismo molecular. Entonces significa que nuestro cuerpo reconoce como extraño nuestros alimentos y entonces empieza a actuar generando anticuerpos. Y esos anticuerpos están ahí para defendernos. Pero el problema es que estos antígenos que comemos, por ejemplo la leche, se parece muchísimo. La molécula de los lácteos, específicamente de la vaca, se parece a la mielina, que es donde ataca nuestra célula. Entonces, se han demostrado que los pacientes con esclerosis múltiple tenemos un intestino permeable. ¿Qué significa? Es un intestino que en lugar de que se absorban los nutrientes como deberían de ser, pasan al torrente sanguíneo y entonces generan estos anticuerpos. Y como están circulando buscando dónde están los agresores, pasan al cerebro por una barrera hematocefálica abierta, o sea, que no debería estar abierta, pero entran, y entonces se encuentran a la mielina y le empiezan a atacar. Entonces se ha demostrado que la proteína de la leche de vaca genera esta respuesta en nuestro cuerpo. Entonces, por eso es imperativo que los pacientes con esclerosis múltiple eliminen de su dieta la leche de vaca. Y yo les cuento que yo era un ratón. O sea, si alguien me hubiera dicho, Angélica, no comas queso, no comas yogur, yo le hubiera dicho, pues, no te lo comas tú, a mí me encanta. Pero cuando estudias y te das cuenta que hay una evidencia científica que demuestra que al tú ingerir lácteos, lo único que estás haciendo es retando a tu sistema inmune a que genere más anticuerpos, o sea, más anticuerpos que te van a estar haciendo daño. Entonces, lo que tienes que hacer es eliminar los lácteos. Mucha gente me pregunta qué pasa con la leche deslactosada y la leche deslactosada no, o sea, no es igual de mala porque la lactosa es un carbohidrato. Entonces no se trata de quitarte el carbohidrato, lo que nos hace daño es la proteína de la leche de vaca. Entonces, las leches que tenemos que tomar son leche de almendra, leche de arroz, leche de nuez, o sea, leches que no sean de vaca. En cuanto a los quesos, el queso que podemos comer, bueno, son todos los quesos que son veganos, que son sustitutos que no tienen leche de vaca o leche de cabra. Ese sí se puede tomar, el queso de leche de cabra lo podemos consumir. Pero tenemos que cuidar también luego la cantidades de grasa que traen las cosas. Pero bueno, primero empezamos con la leche. Leches, quesos y yogurts no que vengan de origen de vaca. Después nos vamos a los carbohidratos y en los carbohidratos encontramos que la causa de un intestino permeable
es porque a veces consumimos mucho gluten. El gluten lo que hace es que desgarra estas membranas en nuestros intestinos y hace que el intestino se vuelva más permeable. Entonces tenemos que eliminar en la medida posible el gluten de nuestra dieta. O sea, si un día te comes un pan, pues tampoco pasa nada. O sea, no podemos ser tan drásticos. Por eso les digo, 2 comidas no pasa mucho. Pero hay que buscar mantener sano nuestro intestino. Y la otra cosa para mantener sano nuestro intestino es cuidar nuestra microbiota, lo que antes le llamábamos una flora intestinal saludable. Entonces, todos los pacientes con esclerosis múltiple tienen que cuidar estar tomando prebióticos y probióticos. Entonces, en el prebiótico tenemos inulina, por ejemplo, o que diga ahí prebiótico y probióticos. Tenemos que consumir las dos cosas. El prebiótico es el alimento para los probióticos. Entonces lo consumimos y eso ayuda a nuestra flora intestinal. Se ha demostrado además que existe un eje cerebro-intestino y si ese eje no está bien, más, más daño vamos a tener en nuestro cerebro. Es súper importante cuidar que nuestra flora, o sea, que nuestra microbiota, que nuestra frecuencia con la que evacuamos sea regular. O sea, no podemos quedarnos estreñidos. Eso es algo que debemos evitar. La otra cosa es con los carbohidratos, es que tenemos como en todos lados carbohidratos buenos, carbohidratos malos. Ya todo el mundo sabe que los malos pues son aquellos que no tienen fibra. Y por ejemplo, las harinas refinadas, o sea, los azúcares. Y lo que es los carbohidratos buenos son como la fruta y la verdura que tienen mucha fibra. Entonces, por eso les decía, fruta y verdura toda la que quieras. O sea, no se trata que estés comiendo todo el día. Tienes que tener como que tus horas de comida, respetar tus horarios, pero fruta y verdura yo no restringo que si el plátano, que si el mango, que si toda la que quieras, no pasa nada. Mientras te la comas como fruta. Si te la comas como jugo, ahí ya le quitas la fibra y te comes la pura azúcar, entonces no funciona. Entonces la fruta la puedes inclusive licuar mientras no le quites la fibra, mientras no hagas un extracto ¿me explico? Que dejan toda la fibra y se toman el puro jugo con puro azúcar. Eso tenemos que evitar. Tipo colarlo o así, o sea. No, tenemos que comernos la fruta completa, toda la fibra. Bueno, esos son con carbohidratos. Y después tenemos grasas. O sea, porque acuérdense, en la alimentación tenemos proteínas, carbohidratos y grasas. Proteínas, ya les dije, necesitamos eliminar los lácteos. La otra cosa con las proteínas son las carnes rojas, pero esas las voy a tocar ahorita en las grasas. Proteínas, entonces, evitar lácteos. Carbohidratos, comer muchas frutas y muchas verduras. Y evitar, pues, harinas refinadas, azúcar, arroz si no es integral, o sea, buscar la manera de tener la fibra en nuestra alimentación. Y de las grasas tenemos grasas que son malas, por ejemplo, las grasas saturadas, las grasas de origen animal son las peores grasas que podemos consumir. Y desafortunadamente la carne, para que sepa rica cuando está asada, y más que nosotros somos de Monterrey, pues sabemos que si una carne no tiene el marmoleo, pues no te va a saber rica. Pero ese marmoleo en la carne significa que tiene mucha grasa. Y esa grasa de origen animal nos hace daño. Hay un estudio bien interesante que habla sobre cómo hay un doctor hace muchos años que siguió por 30 años a pacientes con esclerosis múltiples y él pensaba que las lesiones que tenemos en el cerebro o las cicatrices que se forman es porque la grasa llegaba y tapaba alguna arteria y entonces pues se moría ese pedacito de cerebro. Pero lo que ya les dijo a sus pacientes, no consuman grasa de origen animal más de 17 gramos, que son como 1,5 de los paquetitos que nos dan de mantequilla en un restaurante, como un paquetito de mantequilla, no más de un paquetito de mantequilla al día. Personas hacen caso, personas no, pero él siguió a todos y se dio cuenta que las personas que sí habían hecho caso y habían limitado el consumo de grasa de origen animal, seguían siendo autosuficientes después de 30 años. Y en aquel entonces todavía no había ningún medicamento formal para esclerosis múltiple. Entonces yo dije a mis 33 años, si me dan 30 años
y me siguen diciendo que soy autónoma después de 30 años, pues de aquí soy. O sea, claro que ya no voy a comer queso, porque cuando uno hace una quesadilla, ¿qué pasa? ¿Cómo queda el comal? Sí, así Todo gracias. lleno de aceite, exactamente. Entonces, esa es grasa de origen animal que nos hace daño. Entonces, quitar grasas de origen animal. Las grasas después que dan omega, o sea, las grasas que pueden ser omega 3 y omega 6. Los omega 3 son buenos, súper importantes, son antiinflamatorios. Los omega 6 que vienen en todos los aceites vegetales son inflamatorios. Entonces, no podemos cocinar con aceites vegetales. Yo les recomiendo que siempre cocinen o con aceite de oliva o con aceite de aguacate. Ujú. Y eviten comida frita, comida, este, sí, pues tamales, manteca de puerco. Eso no, ya no va para nosotros. En cuanto al aceite de oliva, todo el mundo me pregunta, doctora, virgen, extra virgen. Yo les recomiendo, al final, después de tantos años, yo lo que hice es que yo nada más compro ya el extra virgen, lo uso para cocinar, sé que se va a eliminar por el calor los antioxidantes que tiene, que también nos ayudan, pero sé que no me va a hacer daño. O sea, el aceite se mantiene neutro, el omega 3 se mantiene neutro, entonces no me hace daño. Ujú. Y después uso ese mismo aceite para las ensaladas, para agregarlo a la sopa ya cuando esté fría, o sea, le agrego el aceite de oliva para también usarlo como los antioxidantes que tiene. Ujú. Ahora, si vamos a antioxidantes, yo al principio tenía un cajón completo con todos los antioxidantes que debían tomarse. Pero después pensé y dije, bueno, ¿dónde están todos los antioxidantes? En las frutas y en las verduras. Entonces necesitan de una manera consciente buscar que por lo menos comamos 1 kilo de fruta o verdura al día. Y todo el mundo dice, "¡Ah! 1 kilo, no, ¿cuánto es demasiado?" Pero para las mamás que vamos al súper, sabemos que 1 kilo son 4 manzanas. Bueno, Entonces realmente no es mucha fruta, o sea, 4 manzanas sí no las podemos comer. ¿Me explico? Entonces es ir buscando la manera. Lo que ha funcionado para mí es que la fruta la trato de tener siempre picadita, porque si no la tengo picada, se echa a perder. O sea, porque no tienes tiempo para sentarte y prepararla. Entonces yo les recomiendo que traten siempre de tener la fruta ya picadita, pueden hacer gelatina y le ponen fruta adentro, granitira natural y le ponen. O sea, el chiste es aprender de una manera creativa a comer y preparar platillos deliciosos. O sea, que no sea aburrida tu comida, que siempre sea agradable tanto al gusto como a la vista. O sea, siempre nuestra comida tiene que ser muy rica porque es algo que vamos a hacer siempre. Bueno, entonces ya hablamos de proteínas, de carbohidratos y de grasas. Y tengo una después duda. siguen a... Ajá. En los aceites para cocinar, ¿qué piensas del ghee? No te escuché, ¿de cuál, perdón? El ghee. No lo conozco. Key, no lo GH, escuché. a veces lo venden como, en H&B venden como un tarrito de cuenta que es como mantequilla. O sea, me han dicho que es como mantequilla, la pones como a calentar. Ah, ya sé lo que dices. La mantequilla que hacen como em, que la mantequilla le quitan, la ponen a calentar y entonces quitan toda la parte, Como que las burbujitas las quitan. todo lo que es como la de grasa y te queda la pura mantequilla. Pues mira, sé que eso es delicioso, lo usa muchísima gente en la comida francesa, siempre lo usan, le llaman mantequilla clarificada, Ajá, sí. mantequilla clarificada. Pero al final no deja de ser mantequilla y tenemos la límite de un cuadrito de mantequilla al día. Ah, sí, ya, como decías, la que te ponen en el restaurante. Ok. Exactamente. O sea, sí, deliciosa. Toda la comida francesa tiene ese tipo de mantequilla para que sepa así con un sabor más rico. Pero nosotros tenemos que, pues nada más podemos comer un cuadrito de esos que nos ponen en el restaurante. Ok, muy bien. Entonces seguimos. ¿Cuál sigue? Ok, después les quiero platicar sobre una vitamina, que es la vitamina D, y el omega 3. Esos son unos inmunomoduladores, porque muchas veces el tratamiento de esclerosis múltiple tiene inmunomoduladores para ayudar a controlar
que nuestro cuerpo no reaccione de una manera tan fuerte o tan agresiva contra nuestro cerebro. Pero en la naturaleza, o sea, en la alimentación, hay dos suplementos que son Ujú. inmunomoduladores, la vitamina D y el omega 3. Y los dos se han demostrado ya que mientras mayor consumo tienes de vitamina D y de omega 3, menor es el número de recaídas que presentas. Ya se demostró con estudios. Y dices tú, wow, o sea, la vitamina D. Todo el mundo dice, ¿dónde viene la vitamina D? En el sol. Pero ¿cuál es el problema con el sol y los pacientes con esclerosis múltiple? Que el calor nos agota. Ujú. Entonces, parecemos flores que el sol nos marchita. O sea, la energía que tenemos se acaba con el calor. Entonces, es muy importante que la vitamina D que viene del sol la tomemos de un suplemento. Y los suplementos es vitamina D3. Y antes de empezar a suplementarse es muy importante conocer cuál es el nivel de vitamina D en tu sangre. No puedes nada más llegar y empezar a tomar vitamina D. No, necesitas hacerte un examen en sangre de vitamina D, 1,25 hidroxivitamina D3 y con eso puedes entonces decidir cuál es la dosis de vitamina D que necesitas tomar. Ujú. He encontrado que la mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple, nuestros niveles de vitamina D al inicio están 9, 10, cuando deberíamos estar cerca del 80. Entonces, o sea, súper bajo. Hay muchísimas enfermedades que se relacionan también con la falta de vitamina D, como por ejemplo la fibromialgia, la hipertensión, el cáncer. O sea, hay muchas cosas que también la vitamina D tiene muchísimos receptores en muchas partes de nuestro cuerpo. Ujú. Entonces, vitamina D es súper importante que la monitoreen. Una vez al año se tiene que revisar para saber si tienes que modificar la dosis o no. El mejor tiempo para hacerte el examen es septiembre, octubre, cuando empieza otoño y ya no recibes tanto sol de verano. Bueno, si estamos en México, ¿verdad? Si nos vamos más abajo a Sudamérica, bueno, cambian un poco los tiempos porque ya son diferentes los inviernos y los veranos, pero en México, el mejor tiempo para hacerse los exámenes de vitamina D, estamos hablando en septiembre, octubre, cuando ya empieza Como en- eh, el otoño, exactamente. Cuando ya terminó el verano. Cuando ya termina el verano, entonces nos hacemos el examen de vitamina D. Y si estamos en un lugar donde tengamos sol y no tanta contaminación, es muy importante que en las mañanas nos demos un baño de sol, como a los bebés, salir en camisa de manga corta, con shorts, 10 minutos antes de las 10 de la mañana, que nos asolíamos, y esa es una forma de tener vitamina D de manera natural. Pero necesitamos además suplementarla, o sea, necesitamos las dos cosas. Y del omega 3, yo les había comentado que es un ácido graso antiinflamatorio. Está súper demostrado, ya los médicos la recomiendan más, inclusive la vitamina D. Hace 18 años no era algo que estuviera ahí y yo me acuerdo que me decían los doctores, no, Angélica, pero es que eso no hay todavía, no, los libros no lo dicen. Y yo decía, no, pero es que los artículos médicos sí, yo no me voy a esperar 10 años o 15 años hasta que me digan, sí, sabes, era importante que lo hubieras tomado. Ujú. Entonces, no, hay que estar siempre pues que en la punta de la lanza con las investigaciones y ya desde hace 18 años decían que la vitamina D y el omega 3 eran muy importantes. Ahora ya los médicos lo recomiendan como importantes. ¿Qué otra cosa les quiero avisar? Eso es básicamente en cuanto a la alimentación. Es importante que ustedes cuiden la alimentación pensando que es una medicina para su cuerpo. Eso es muy importante. Que la traten con el respeto que tratamos a una medicina. A una medicina le das un tiempo, le das una dosis y le das un horario, entonces busquen respetar eso con la comida, tener una dosis y tener un horario. ¿Qué más puedo hablarles de la alimentación? El ayuno intermitente también es importante, es bueno para pacientes con esclerosis múltiple, pero también debe ser muy personalizado porque no todos los pacientes estamos en la misma condición cuando queremos hacer un ayuno. Entonces necesitamos estar cerca de un médico que nos asegure o de un asesor, o sea, de un nutriólogo para poder decir, ok, sí estás en condiciones de hacer un ayuno o no estás en condiciones de hacer un ayuno. Pero también vas viendo qué necesitas, qué no necesitas tu cuerpo. Al principio los pacientes me dicen, doctor, estoy perdiendo peso, cuando cambian su alimentación.
Y yo les digo, no te preocupes, vas a llegar al peso que tu cuerpo sabe que es el peso ideal para ti. Ninguno de mis pacientes ha bajado más peso que digas tú, ay, sí, ahora ya estoy, o sea, no, el cuerpo sabe reconocer los nutrientes, sabe tomar los nutrientes y sí bajas de peso porque dejas de comer coca, dejas de tomar galletas, harina y cambias la alimentación por una alimentación más saludable. Muchas personas al principio me decían también, doctora, pero ¿no será carísimo comer ahora tan saludable? Ujú. No, o sea, es mucho más barato comer sano siempre y cuando tomas frutas y verduras que sean, bueno, frutas de temporada. Este sale mucho más barato que una alimentación llena de carbohidratos que al final, o sea, panes, galletas, que eso te infla nada más que no, y te inflaman. Entonces no funciona. De la otra cosa que les quiero platicar, que ya no son alimentos, pero es algo bien importante, es de la energía. O sea, la energía que tenemos. El síntoma más común para todos los pacientes con esclerosis múltiple es la fatiga. Ujú. Todos los pacientes con esclerosis múltiple tienen fatiga. Entonces, la fatiga es porque nos falta energía. Les digo a los pacientes que la energía se vuelve nuestro asset, nuestra posesión más valiosa. Ya no es cuánto dinero tienes o no, no, no. Lo más valioso que tienes ahora es cuánta energía y cómo la cuidas. Normalmente los pacientes con esclerosis múltiple antes queríamos hacer 40,000 cosas en el día, pero una vez que llega el diagnóstico te das cuenta que ya no se puede. O sea, la supermujer o el Superman que te creías que eras, te das cuenta que no, que los hábitos que ese Superman tenía o esa supermujer tenía, el día que llega tu diagnóstico los tienes que enterrar, porque de otra manera vas a tener recaída tras recaída tras recaída hasta que no cambies tu forma de ver la vida y tu forma de actuar. Entonces, la energía la tenemos que cuidar. Yo les digo siempre a mis pacientes que, así como los niños que juegan videojuegos y que tienen 5 rayitas, Ujú. nosotros tenemos solo 3 rayitas, ya no tenemos 5. Nuestra energía baja, ya no es la misma que teníamos antes. Y la única forma de recuperar nuestra energía es con el sueño y eso se vuelve bien evidente en los niños pequeñitos. ¿Qué pasa cuando un niño chiquito a las, no sé, 4 o 5 de la tarde, cómo se pone un niño chiquito? Son necios, o sea, no entiendes qué quiere, pero está llorando, y dices tú, ¿qué pasa? Lo abrazas, lo apapachas y se queda dormido. Entonces, lo único que necesita es dormirse. Igual nosotros, los pacientes con esclerosis múltiple, 4 o 5 de la tarde, que no alcanzamos a descansar, nos volvemos muy irritables. Somos muy irritables, somos muy, pero es porque necesitamos dormir, porque estamos cansados, porque hay fatiga. Entonces necesitamos buscar en la manera posible tomar una siesta. 15 minutos, no tiene que ser una siesta tan larga. Quien pueda, por favor, tomen ese privilegio. Es un privilegio tomar una siesta y traten de dormir, o sea, tengan un sueño reparador. El sueño se vuelve súper importante porque es la única forma en la que recuperamos la energía. Mientras Sí, más claro. energía tengamos, mejor podemos actuar y responder al día a día. A mí me pasa que a veces no puedo tomar las siestas porque mis niños están aquí, que tienen una clase, esto, pero sea que me acueste tantito, o sea, que me recuesto y así como viendo el techo, o sea, como escuchando lo que están haciendo, así, pero yo sin hacer algo, ya cuando me incorporo otra vez es como que, ay, no, sí, o sea, hasta me pongo, ah, Sí. Y una recomendación que le voy a dar para las mamás jóvenes, es súper importante que le expliquen a sus hijos desde pequeñitos que ustedes tienen un diagnóstico y con ese diagnóstico tienen que cuidar su energía y tienen que decirle, ¿sabes qué? Así como tú te lastimas tu rodilla cuando te caes y te queda un raspón, así con mami, bueno, tiene algunas lesiones que se lastiman en el cerebro y no tengo la misma energía que tienes tú. Entonces tienes que ayudar a mami a recoger los juguetes, tienes que ayudar a mami a poner las cosas en su lugar, tienes que dormir con mami. Ven, vamos a dormirnos una siesta, 15 minutos, nos dormimos todos, te pongo Plaza Sésamo o cualquier cosa que quieras, o sea, algo, nos quedamos en la cama, por favor no se bajen, lo llevas primero al baño, se sientan contigo, te duermes 15 minutos, pero ellos tienen que entender que tú tienes que tener un momento de descanso, porque si no, como la esclerosis ujú. múltiple no es que todas las mamás tengan este diagnóstico, pues ellos ven que las mamás los llevan al gimnasio, los llevan al fútbol, los llevan a todos lados y
uno no tiene la energía para hacerlo. Entonces dicen, mamá, pero ay, no seas floja. Oye, mamá, no, no, es que, si me explico, necesitas explicarle que tu energía se consume de una manera diferente y tienes muy poquita. Sí, o sea, es mejor incorporarles, o sea, no esperarte, ¿no? Y que entiendan, como de nada, o sea, ya desde los 3, 2 años, desde que ya están, como que ya entienden, yo sí les he dicho, mami, tienes esto, o sea, como el diagnóstico es este, y claro, aquí mis vitaminas aquí las tengo, ¿y por qué te estás tomando eso? Y yo, ¿por qué no tomo eso, mamá? Y yo, vitaminas de grande, o sea, y como tomar vitaminas, ver cómo yo creo que son dulces o omega 3 o así, ¿por qué estás tomando eso? Yo también quiero uno. Entonces, yo, en mi caso, he tratado de explicar a mis 2 hijos desde chiquitos y que crezcan con eso como algo normal, o sea, que es algo que es parte de la familia. Claro, y es muy importante. Hay libros también para explicarles a los niños con dibujos animados qué es la esclerosis múltiple, porque para los niños lo más importante es saber que tú no te vas a morir de esto. Ujú. O sea, que no es algo que sea fatal. Decir, bueno, mami, es como que trae un raspón en la rodilla, mi amor, pero mis raspones están en el cerebro y me canso mucho y entonces hay que cooperar y hay que Ujú. ayudar y hay que recoger sus cosas. A mí me ha funcionado, mis hijos ya tienen 23 y 21 y la verdad es que no me puedo quejar. Han sido, o sea, siempre estuvieron haciendo equipo conmigo y ha sido una bendición bien grande. Entonces, yo les recomiendo a todas las mamás jóvenes que les informen a sus niños, que no tengan miedo de compartir un diagnóstico, que busquen libros animados especiales para explicarles a los niños qué es y que lo hablen, o sea, que no sea un tema tabú. Porque para muchas de nosotros cuando llega el diagnóstico, al principio lo que no quieres hacer es comunicarlo, no quieres que nadie se entere porque no quieres dar lástimas o porque no quieres que digan, ay, pobrecito, no, no, no. Entonces, después de un tiempo, cuando ya se sientan bien, pero lo importante es con los hijos, con la familia cercana, con tu núcleo, no debe ser un tabú, tienes que compartirlo. Sí, de acuerdo, de que ellos lo tomen como algo normal, o sea, que como dices, no es algo de lo que te vas a morir ahorita, o sea, ya de eso, pero es algo que nos va a acompañar y a ti que eres mi hijo, o sea, como a todos, o sea, en cualquier situación, en Exacto. la casa, en un viaje, visitando a la abuela, en todo, pero sí, totalmente. Sí. Yo les digo a mis pacientes que el diagnóstico llega a nosotros como si nosotros fuéramos a adoptar un animalito, pero es bien chistoso porque, o sea, se va a quedar contigo toda la vida. Es un diagnóstico que no puedes borrar, aunque vayas al consultorio del doctor y quieras borrar tu expediente. Es un diagnóstico que ahí se queda. Pero es como adoptar algo. Y yo les digo, si fuera un pajarito, un ratón, lo que sea, en todos los pacientes con esclerosis múltiple, en 3 segundos, tuvieran todo organizado, todo perfecto, todo así. Pero les digo, es un dragón, porque contra un dragón nadie le gana y no te puedes poner a pelear con él. Tienes que aceptarlo y tienes que cuidarlo. Entonces, parte del proceso de curación en un paciente con este tipo de diagnóstico es que acepte que tenemos una condición que tenemos que cuidar. Y una vez que llega la aceptación, o sea, que vives el proceso de duelo, porque es normal tener un proceso de duelo, que pasas por la negación, por la ira, por la negociación y llegas a la aceptación. Entonces, cuando llegas a la aceptación con agrado, que es más complicado, puedes entonces empezar a sanar ese es más fácil, porque entonces te vuelves como muy consciente de lo que hace bien y lo que te hace daño, no solo en la comida, sino en tu forma de si sabes poner límites, si no sabemos poner límites, en cómo nos comunicamos, en cómo expresamos lo que necesitamos. Sí, 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 totalmente. Ya después de tantos años, como que pasaste en este momento después de 10 años de experiencia, eso fue como que, eso que acabas de decir fue como que ya el resumen te llega la noticia, el duelo, la ira, el miedo, el antes y luego ya la aceptación y ya como que pues no te queda nada más que como abrazarlo mucho. Bien, y otra cosa que me habías platicado también era sobre los radicales. Ah, bueno, los radicales libres se forman en nuestro cuerpo. Y esos radicales libres, nosotros los pacientes con esclerosis múltiple tenemos demasiados, o sea, tenemos muchos radicales libres. Y esos radicales libres lo que están haciendo es abrir esa barrera que tenemos en nuestro cerebro para que no entren los anticuerpos. Entonces, tenemos que buscar tomar antioxidantes.
para poder entonces combatir los radicales libres que tenemos. Y en radicales libres es bien importante decirles que el cigarro, el fumar, aumenta los radicales libres y se ha demostrado que los pacientes que tienen esclerosis múltiple y fuman tienen un peor pronóstico que quienes no fuman. Y fumar no solo es el paciente que lo fume, sino a tu alrededor, porque te vuelves en fumador pasivo y eso también aumenta muchísimo tus radicales libres. Entonces necesitamos evitarlos. El fumar, debemos evitar fumar y consumir frutas y verduras como una fuente de antioxidantes. Hay también otros antioxidantes que son importantes, que también se los comparto ahí. Eh, Hay un folleto que lo comparten de DirectMS, que igual les ponemos la liga, ahí vienen todos los suplementos que pueden tomar con antioxidantes que se pueden tomar. Y, pero es importante, yo siempre les digo, lo más importante es que regresemos a la nutrición, de dónde vienen en los alimentos, entonces desde ahí partimos. Sí, es muy importante eso, sobre todo, digo, todo lo que estás comentando, pero sobre todo cuando convives con alguien muy cercano que fuma y que tú no, o sea, como que, pues, otra cosa importante, o sea, que dentro de eso, que puede ser un familiar, pero también puede ser algún círculo de amigos que tengas, y que si es necesario no darlos tanto, como que siento que cuando llega un diagnóstico tienes que filtrar en muchas cosas. También en las personas con las que te rodeas también y empezar a buscar a lo mejor unos amigos que tienen otros hábitos o grupos, irte con los que van a realmente el fin de semana en vez que con los que salen todo el fin de semana. O sea, eso también es parte de abrazar el diagnóstico y recibir esta noticia con la que vas a vivir el resto de tu vida. Son decisiones que tienes que como que priorizar y dar tal vez un poco. Exacto, Y, tienes que poner una balanza, de ahora en adelante tienes que poner una balanza todo en tu vida. ¿A qué le vas a dedicar energía? ¿A qué le vas a dedicar tiempo? Y decir, bueno, ¿qué vale más? ¿Esto o estar una semana en el hospital sin saber cómo voy a salir? Que a nadie nos gusta. ay no, esas idas al hospital, sean cortas y largas, ay, no, qué angustiante. O sea, para mí eso es no es agradable. Entonces, ir y venir para cheques normales está ok, pero ya cuando es por síntomas o por alguna otra situación, es más estresante. Y qué mejor si puedes tú, pues, poner de tu parte, ¿no? Como alimentación, grupos con los que me junto, hábitos que hago dentro de casa, hacer ejercicio más, por ejemplo, también es importante, bueno, que me tengo que mencionar es que este diagnóstico te lleva hacia la rigidez, o sea, que tu cuerpo se va haciendo un poco más rígido y que en mi caso yo he estado practicando el yoga. Justo fue recomendación de uno de los médicos con los que yo me vi hace mucho tiempo, pero también me decía como, no hagas CrossFit, no corras, no hagas bicicleta, o sea, como que, "No, esto no es esto porque te va a dar calor y te vas a cansar y te vas a fatigar, solo puedes hacer yoga". Me llegó el diagnóstico y me llegó como que ponte a hacer yoga, entonces como que no hacía eso, hacía otros ejercicios que eran como más de alto rendimiento, era una joven de 22 años y hacía ejercicio en general, ¿no? Y por ahí me fui yendo en aquel entonces y después me certifiqué pasando la vida, o sea, muchos años después me certifiqué, pero claro que el cuerpo con la edad se va haciendo rígido, pero con el diagnóstico pues se multiplica, ¿no? O sea, se puede quedar como que yo me acuerdo que sentía, le decía, siento que el músculo así en las piernas, como que lo siento más duros, siento como que diferente. El doctor, sí, 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 todo sí, pero no hagas esto y esto, pero tampoco me sabían asesorar qué sí hacer. Nada más como que fui buscando respuestas. Fíjate que algo bien importante del yoga que lo mencionas es, a mí me encanta el yoga porque además te enseña a respirar. Y la primera forma que tenemos nosotros de bajar la inflamación de una manera natural es la respiración. Entonces, si nosotros cuidamos nuestra respiración y eso te hace consciente el yoga, es muy importante para seguir teniendo un estilo de vida antiinflamatorio. Entonces, yo sí recomiendo el yoga. Y también
siempre me preguntan, ¿cuándo debo empezar la rehabilitación? ¿Cuándo debo empezar a hacer ejercicio? El momento que tienes el diagnóstico es el momento que tienes que empezar a rehabilitar tu cuerpo y el yoga es excelente para rehabilitarlo porque trabajas con el equilibrio, porque trabajas con todos los músculos de tu cuerpo. Entonces, yo se lo recomiendo ampliamente que busquen de una manera activa darse un tiempo para hacer ejercicio, para hacer yoga en especial, porque les ayuda a mantener esa paz interior, a concentrarse en la respiración y a tener calma, a bajar la ansiedad y disminuir el estrés que tenemos pues, por el día a día. Claro, y que con el yoga usas los dos hemisferios del cerebro, porque es todo con el lado derecho y luego es todo con el lado izquierdo, y estás respirando al mismo tiempo. Y también una cosa que quiero agregar es que la teoría del yoga, hace 6.000 años empezaron, cuando no había como libros y toda esta información que hoy ya tenemos a la mano, Google o enciclopedias, lo que quieras, las personas observaban y veían que los animales que tenían una vida más larga eran los animales que respiraban despacio, como los elefantes o las serpientes, como que respiran lento y van por la vida más calma, contra los animales que respiran rápido, por eso un pájaro, un perro, que van como calmados y muy rápido. Esos tenían o sea, tú lo puedes ver, tienen vidas, es decir, no, nunca he tenido un perro que, mucho, no sé, 20 años, contra un elefante que puede vivir muchos más años. Entonces, eso mismo que estás diciendo, que la respiración te ayuda como a calmar el sistema nervioso y obviamente tener una vida más tranquila y Sí. tomar las cosas, las situaciones más con tranquilidad, con calma. Entonces, totalmente de acuerdo con todo lo que estamos compartiendo aquí. Pues, Ay, pues, ¿qué más? ¿Algún otro punto que quieras comentar? Adelante, doctora. pues no, creo que ya tocamos todos los puntos importantes que queríamos platicar hoy. Solamente agradecerte por hacer este espacio. Creo que el comunicar esta información a los pacientes es, al menos para mí, ha sido como mi misión. Yo pienso que mi misión es compartir con los demás el conocimiento que tengo, porque realmente yo he visto que hay un cambio muy grande, porque ya no es como decir, híjole, ya mi vida se acabó cuando te enfrentas a este diagnóstico, sino decir, bueno, ¿cuáles son las estrategias con las que voy a seguir caminando hacia adelante? Hay una cosa Claro, más que siempre les digo y me parece súper importante. La única forma, o sea, claro, vamos a tener, o sea, va a haber subidas, va a haber bajadas en esto que nos va a tocar vivir, pero no se suelten de la mano de Dios. Ese poder superior, como le quieran llamar, manténgalo cerca, porque ese es lo único que les va a dar fuerza para seguir caminando. claro, tener tu fe en algo, confianza en algo, que no estás sola, el que algo te acompaña, alguien está detrás de ti, y que es algo Exacto. más poderoso que el doctor, que la máquina, que la medicina, que lo que tú quieras, que es algo que está contigo adentro. Eso para mí también me hace excelente comentario. Y en lo personal yo me he hecho como de herramientas, como el yoga, la alimentación, la espiritualidad, o sea, como que te vas haciendo de cosas, ir a terapia. Entonces, para mí es como prepararte una mochila y meterle herramientas porque este camino es largo y este camino es mejor vivirlo, o sea, como de la mejor manera, en el mejor ángulo, y tú preparada, o sea, como cuando, no sé, vas a irte a otra parte del mundo, bueno, pues tienes que aprender el idioma, entonces como que, no sé, tienes que prepararte. Y el doctor muy probablemente no te lo vaya a decir, haga estas 5 cosas y tome su medicina o lo que tú quieras. Entonces, para mí sí son como esos 5 pilares que son los que he estado compartiendo en mi canal de YouTube. Uno de estos era este que me faltaba y te agradezco tu tiempo de verdad, doctora, muchas gracias. No, con mucho cariño. No, Tengo un gracias. grupo para los pacientes que quieran estar interesados. Es un grupo de WhatsApp que se llama Entrenando a tu Dragón. Realmente es un grupo de autoayuda, no es un grupo donde alguien tienes dirigiendo a alguien, sino es un grupo de autoayuda porque todos somos pacientes, pero es un grupo muy bonito porque puedes expresar tus dudas, quién ya pasó por esto, quién está pasando esto. Y es un grupo donde pues yo veo que todos mis pacientes o sea, los hemos seguido, ya tenemos muchos años y todos mis pacientes siguen siendo autosuficientes, siguen estando, o sea, se nota que sí hay un cambio, que sí el hacer este cambio en tu alimentación, en tu estilo de vida, hace una diferencia de pensar que sola la medicina te va a mantener sin síntomas. Entonces necesitamos poner de nuestra parte, no solo tomar la medicina, sino poner de nuestra parte para cambiar
pues sí, lo que nos toca hacer a nosotros y el resultado es muy lindo ver a todos mis pacientes que siguen siendo autosuficientes. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí estoy yo también en este grupo. Ahí alguien comenta, yo tomo este medicamento y los otro dice, ay, yo lo tomé hace 10 años o hace 5 años, se hace esto y tómate aquello. Y, o sea, como que entre todas y estamos en oración por ti, suerte en tu examen, sí, todos están, o sea, sientes esa red, esa comunidad, que eso es algo también muy importante dentro de las pilares que he estado compartiendo, como que hazte de una comunidad, de un grupo, de irte a caminar, o sea, como de gente que esté más o menos en tu misma sintonía, con tus mismos hábitos, con tu misma, así, el mindset, like, que estén así como en el mismo canal. Entonces, sí, Que vibren en tu misma energía, como dicen. sí, y qué bueno que platicamos en el WhatsApp porque hay gente que no tiene ese grupo o tiene dudas. Yo me acuerdo yo a los 22 años, yo, ¿a quién le pregunto qué me va a pasar? O sea, el doctor no me sabe decir, pero necesito saber a alguien que me diga, ah, no, hombre, yo ya tengo 33 y no va a pasar nada. O sea, vas a poder tener hijos. O sea, alguien que me diga, yo ya pasé por ahí y el camino es duro, pero sí puedes, o sea, que me dijeran algo, porque yo me decía, yo mañana me voy a ir ya a, o sea, silla de ruedas y no voy a poder acabar la escuela, yo estaba todavía estudiando en la universidad y me iba a graduar, entonces miedos y cosas que bueno, entonces sí, súper bueno esto, lo del WhatsApp. Vamos a dejar el dato o escríbanos también en nuestros correos para pasarles la información. Vamos a dejar aquí ligas de Direct MS, libros, WhatsApps, todo, todo. Entonces, dudas o comentarios, por favor, no duden en contactarnos. Pues yo creo que sería todo, doctora Angélica. Muchas gracias por Sí. tu valioso tiempo y toda la sabiduría y conocimiento que nos compartiste el día de hoy. Me encantó coincidir. Con mucho cariño, y los abrazo con cariño, no están solos y no tengan miedo de acercarse. Creo que es muy importante el generar o sea, el tener una red de apoyo con este tipo de diagnósticos. Entonces, gracias Brenda por hacerlo, gracias por compartirlo y gracias por darme un espacio. Ay, no, encantada de tenerte aquí. De nuevo, podemos hacer otra más adelante para tocar otro tema de esclerosis múltiple o de cualquier otro tema interesante. Muchas gracias a todos. Den like, suscríbanse, compartan a todas las personas que les pueda interesar. Y aquí estamos dentro de la comunidad de esclerosis múltiple. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora. Un abrazo. Saludos a Bye bye. todos. Nos vemos en el Gracias. próximo. Gracias.